porque así, si lo piensas, es el primer domingo del año, es el primer día del año, es un día especial, ¿no? Recuerda que la semana, su primer día no es el lunes. Para mucha gente, para las escuelas, para muchas personas, el primer día es lunes, ¿no? Sin embargo, no es algo que nos inventemos, está ahí en el calendario. El primer día es el domingo. Entonces, siendo el domingo el primer día, se convierte el día de hoy, el domingo 1 de enero del 2023, en un día muy especial y en un domingo muy especial. Porque prácticamente cantamos ahorita una canción que dice: el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia, el centro de todo, sé tú, Jesús. Entonces, quiero que reflexionemos en esto un poquito, ¿no? ¿Cómo es que mucha gente habla acerca de lo que viene en el 2023? ¿Cómo es que mucha gente piensa lo que va a venir? Otra gente cree, por ejemplo, casi siempre cuando termina un año y comienza otro, mucha gente sale o saca a un personaje muy famoso de la Edad Media que se llama Michel de Notre Dame, o tal vez Nostradamus para otros, ¿no? Que es un hombre que según profetizó muchas cosas en un futuro, bla, bla, bla. Entonces, mucha gente confía, busca y busca información y busca dirección para su vida en muchas fuentes. Y puede ser ocultismo, puede ser la suerte, otros puede ser en cosas chuscas, como traer ropa interior de colores, ¿no? Y entonces recibir el año con ropa interior de colores, o otros ya se llegan a hacer hasta rituales un poquito más elaborados, ¿no? Si alguien quiere si alguien quiere viajar en el año, entonces tiene que sacar las maletas y dar vueltas así a la cuadra, y entonces va a viajar, significa que va a viajar en el año, ¿no? Y pues bueno, pues todas esas son cosas, si son creencias, si son tradiciones, si son cosas sin fundamento bíblico. Sin embargo, reflexiona un poquito en esto. El día de hoy es un día en el cual es un día especial, es un día el cual es el primer día del año, y como primer día del año me da muchísimo gusto que estés aquí, porque estamos de alguna manera llevando nuestro corazón a Él, llevando nuestra vida a Él, confiando en primer lugar en Él, confiando en lo que Él hará y confiando en el camino que Él tiene trazado para ti y para mí, en el camino que Él tiene en todo este año que viene, el camino que Dios tiene para ti. Y entonces, al poner a Dios en primer lugar, al poner a Dios en el primer escalón de nuestras vidas, a poner a Dios o al intencionalmente buscar a Dios con todo nuestro corazón desde el primer día del año, entonces decimos: Señor, pues haz lo que tú quieras. Y confiamos en su voluntad, ¿no? Y confiamos en que Él hará las cosas buenas. Y confiamos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y me da mucho gusto por eso también. Y pues bueno, el día de hoy también hay un mensaje especial. Y este mensaje especial habla acerca de la Santa Cena, ¿ok? Hoy vamos a celebrar, como cada primer domingo del mes, vamos a celebrar la Santa Cena. Y hoy es el primer domingo del primer mes y del primer domingo del año. Entonces se convierte en doble o triplemente especial. Y por eso tengo un mensaje especial acerca de la Santa Cena para este día, y para lo que hacemos y para lo que estamos celebrando, para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, quiero que oremos un poco antes de comenzar, para que sea Dios el que nos lleve, y que sea Dios el que revele, y que sea Dios el que diga, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, eres bueno, Señor, eres bendito, eres incomparable, eres eterno, y solamente, Señor, confiamos en ti. Y solamente hoy, Señor, al venir delante de ti, Señor, al venir a tu presencia, al venir, Señor, delante, Padre Santo, de tu trono celestial, te decimos: Señor, ven, confiamos en ti. Confiamos, Señor, con todo nuestro corazón, y sabemos que tú harás, Dios. Ven en este momento, Padre. Espíritu Santo, muévete alrededor de nosotros, en medio de nosotros, dentro de nuestro corazón. Señor, sabemos que eres tú el que hace las cosas buenas.
Señor, confiamos en ti y creemos con todo nuestro corazón. Háblanos, Dios, a través de este mensaje y que tu palabra sea escuchada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy, como ya te dije, vamos a hablar acerca de un tema especial, que es el tema de la Santa Cena, ¿ok? Y entonces, ¿por qué se convierte en algo especial? Porque tenemos que entender qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la Santa Cena? ¿O para qué? ¿O por qué lo hacemos? ¿Por qué la celebramos? ¿O por qué cada primer domingo del mes? ¿O por qué el día de hoy es un día especial? Si es el primer domingo del año, ¿por qué es un día especial y hablamos de Santa Cena? Bueno, cuando hablamos de Santa Cena y hablamos de que alguien conoce realmente el significado de lo que es la Santa Cena, entonces conoce el significado de todo lo que hacemos alrededor. Conoce el significado de por qué estamos reunidos aquí. Si alguien sabe acerca de la Santa Cena, entonces reconoce el hecho de por qué nosotros alabamos, por ejemplo, de por qué cantamos, de por qué obedecemos, de por qué nos reunimos, de por qué lo hacemos el primer día de la semana, de por qué seguimos adelante, de por qué seguimos confiando en que Él hará las cosas. Cuando entendemos qué es realmente la Santa Cena, por qué lo hacemos, entonces entendemos y todo tiene una razón de ser y entendemos nuestra vida como hijos de Dios. Entonces es algo de lo que quiero platicarte el día de hoy. Y quiero hacer un pequeño énfasis en un versículo. Y quiero que busques, por favor, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y vamos a estudiar este versículo el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a estudiarlo y vamos a estudiar una parte muy importante que hay aquí en Primera de Corintios 11, 27. Primera de Corintios 11, 27. Bueno, son palabras de Pablo y recuerda que Pablo está hablando acerca de la cena del Señor. Y este pasaje de la Cena del Señor se divide en tres partes y primero empieza desde el versículo 17 y dice abusos de la Cena del Señor y luego el 23 dice institución de la Cena del Señor y eso es lo que nosotros repetimos y leemos cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena. ¿Recuerdas? Dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo vamos a leer más adelantito cuando ahorita celebremos la Santa Cena. Pero la tercera parte de este pasaje comienza a partir del versículo 27. Y entonces este versículo 27 comienza o tiene, no sé si en tu Biblia hay un título en mi Biblia que dice tomando la cena indignamente. ¿Alguien tiene un título diferente? ¿No? Dice, tomando la cena indignamente. Y vamos a leer solamente el versículo 27 y vamos a estudiar un poquito acerca de ese versículo 27. Y dice así, versículo 27, 1 Corintios 11, 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ok? Cualquiera que comiere o bebiere de este pan o de esta copa indignamente. ¿Ok? Quiero hacer énfasis en eso. Cualquiera que coma o beba o que participe de esta Santa Cena indignamente. Quiero hacer un énfasis muy grande aquí en esto. Porque a final de cuentas, esta frase y esta palabra han sido una gran separación y se han convertido en una forma de doctrina que realmente no es bíblica. En una forma de doctrina que ha regido durante tanto tiempo nuestras vidas y la vida de muchos cristianos. Y yo te lo digo porque los conozco y porque he platicado con ellos y porque he visto esto en sus vidas. ¿Y qué es lo que he visto? Bueno, te lo quiero platicar a continuación. Mira, en este mundo, la verdad siempre es relativa. ¿Sabes qué significa eso? La verdad es relativa. ¿Qué significa eso, no? Que significa que cada quien tiene su propia verdad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a un matrimonio, por ejemplo, cuando mi esposa y yo damos consejería matrimonial, siempre hacemos, o lo que tratamos de hacer es escuchar ambas partes, ¿no? Escuchamos al esposo y escuchamos a la esposa, y a veces por partes separadas.
Porque cada quien cuenta su propia experiencia de vida y cada quien cuenta cómo le fue, ¿no? Y entonces en consejería, casi siempre, consejería matrimonial, el esposo viene y dice, pastor, es que ella no me hace de comer, es que ella no me atiende como yo debo de ser atendido. Dile algo, regáñala tú, ¿no? O ella viene y dice, pastor, es que mi esposo no me trata como la mujer que debo ser. Pastor, es que mi esposo no me da el lugar que yo debo de tener en el matrimonio. Pastor, es que veo a otras mujeres. Pastor, regáñalo, dile algo. Y entonces pareciera ser que son buenos principios, ¿no? Ok, voy con el esposo y le digo, agarra la onda, carnal, ¿no? O voy con la mujer y le digo, mira, hermana, lo que pasa es que su esposo y bla, 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 ¿no? Sin embargo, cuando escuchamos las partes o escuchamos los argumentos por separado, se convierte precisamente en una verdad relativa. Y esa verdad relativa es que cada quien cuenta su propia verdad. Cada quien cuenta lo que le conviene. Y cuando muchas veces mi esposa y yo hemos platicado con parejas, hemos platicado con matrimonios y los hemos confrontado directamente a ambas partes, y entonces, ok, ya me diste la queja de tu esposa, ya me diste la queja de tu esposo, entonces ahora yo te voy a decir en qué estás mal tú, esposo, o en qué estás mal tú, esposa, ¿no? Ya me dijiste en todo lo que está mal tu esposa, pero ahora dime tú en qué estás mal. Y entonces la gente no sabemos responder porque nos gusta echar la culpa, ¿no? Ya sabes, este principio bíblico de Adán y Eva de que a todo le quieren echar la culpa. Y entonces la gente busca echar la culpa, pero no busca responsabilidad. Entonces la verdad es relativa. Cada quien tiene su propia verdad en este mundo. Ya entendimos más o menos ese concepto, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo te dijera que también el amor en este mundo es relativo. O sea, cada quien ama de la manera como quiere amar. Cada quien ama a alguien de la manera como se le antoja amarlo. Hasta hay una canción muy antigua, no me acuerdo quién la cantaba, y que dice, no porque yo no te quiera como tú quieres que yo te quiera, significa que no te quiero. Así dice la canción. Entonces, en otras palabras dice, no porque yo no te quiera como tú quieres, no significa que yo no te ame. Entonces también hay allí algo de relatividad. Entonces significa que también el amor es relativo porque yo te doy lo que yo considero que es amor. Porque yo pienso que esto que te estoy dando es amor. Y para mucha gente el amor se puede convertir en ciertas expectativas o ciertas acciones que dicen, ya cumplí, ¿no? La riqueza también puede llegar a ser relativa. Y entonces mucha gente dice, ok, yo estoy rico porque tengo qué, porque tienes qué, porque tengo mucho dinero, ¿no? Alguien puede decir, yo estoy rico, ¿por qué? Yo estoy rico porque, pues, tengo muchos pollos, ¿no? Yo estoy rico, ¿por qué? Porque tengo muchas tierras. Y cada quien puede hablar de la riqueza desde su propia parte, ¿no? Entonces, son ciertos conceptos. La verdad es relativa, el amor es relativo, la riqueza es relativa. Y hay muchas otras cosas que podemos hablar de esto, ¿no? Aún ciertas acciones del ser humano se vuelven condicionadas por causa de esa relatividad. Dentro de un matrimonio, regreso otra vez a esa figura, dentro de un matrimonio, entonces depende de qué significa para ti amor, o depende de qué es lo que yo quiera darte como amor, o depende de mi amor o mi verdad relativa, mi amor relativo, entonces depende mi fidelidad para ti. Y entonces alguien puede decir, es que yo no te he sido infiel con nadie, ¿ok? La fidelidad es relativa. Y tal vez tenga razón. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a la Biblia, si vamos a Mateo, ¿qué es lo que dice Jesús acerca de la infidelidad? Y él habla y dice, cualquier hombre que ya deseó a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. O también la felicidad es relativa y también es condicionada dentro de un matrimonio. Entonces, si mi esposo no toma, si mi esposo no fuma, si mi esposo no tiene ningún vicio, si mi esposo no, entonces yo estoy feliz. Ya lo demás, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo estoy feliz, con eso me doy por bien servida. Si no me pega, entonces ya con eso, ya es suficiente.
Porque entonces entiendo que hay mucha gente, porque conozco tantas mujeres a las cuales sus esposos ya no están con ellos, o les pegan, o las tratan mal, o las maltratan, o las insultan, bla, 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 todo eso. Y ya si mi esposo ya no me pega, eso ya es ganancia. Entonces la felicidad también es condicionada y se convierte también en un concepto relativo. ¿Qué significa eso? Que depende. Esta misma variedad de interpretaciones, esto que estamos hablando, da lugar a malos entendidos dentro de los matrimonios, dentro de las familias, dentro de las relaciones. Dan lugar a malos entendidos, porque entonces la gente piensa, es que yo pensé que tú me amabas. Y entonces el otro contesta, es que no andes creyendo eso, porque entonces el día que yo ya no te ame o el día que yo te ame, yo te lo voy a decir, pero no significa por lo que tú creas que yo no te estoy amando o que yo ya te dejé de amar o ese tipo de cosas. Dan lugar a malos entendidos, dan lugar a divisiones, dan lugar a cambios en la forma de pensar de las personas. Se sustituyen en base a esta relatividad, se sustituyen ciertos ideales y se adoptan otros que pueden estar a la par de esa relatividad. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? ¿Y qué tiene que ver con 1 Corintios? Ahorita te vas a dar cuenta. Esa relatividad de que todo es relativo significa todo depende, ¿ok? Todo depende. ¿Tú eres feliz? Sería la pregunta. Y tú tal vez me podrás contestar, pues depende. Ok, ¿depende de qué? Depende si comimos bien en el año nuevo, por ejemplo. Depende si no me robaron mi casa. Allí en la colonia, en la mañana, nos enteramos de que mientras una familia estaba en su fiesta de fin de año con su familia en el centro, se metieron a robar su casa, ¿no? Y entonces, ¿eres feliz? Depende de qué. Depende si no me roban, por ejemplo. ¿Eres feliz? Depende de qué. Depende si no ando a pie. El día que se descomponga mi coche, el día que se descomponga mi moto, entonces ese día ya no voy a ser tan feliz. ¿Eres feliz? Depende de qué. Depende si no estoy enfermo. Porque si entonces estuviera enfermo, entonces no estaría tan feliz, ¿no? Entonces, si no estoy enfermo, si estoy realmente sano, soy feliz. Y entonces, ya entendiste, ¿no? Todo es relativo. Y entonces todas las cosas o muchas cosas en nuestra vida la manejamos a eso. A todo depende. Entonces, ¿me amas? Todo depende. ¿Depende de qué? Depende si te portas bien. ¿Me quieres, esposo? Todo depende. ¿Depende de qué? Depende si sabes hacer enchiladas. Si no sabes, no. Espérate. No solamente enchiladas, sino también te voy a pedir tamales para el 31 de diciembre. Y si no te salen, pues todo depende, ¿no? Si no te salen, y si no te salen como a mi mamá le salían, pues entonces todo depende. ¿Me quieres, esposo? Bueno, depende si sabes hacer tamales y si te salen como a la mamá. Entonces, todo depende. Y estamos metidos en eso. Todo depende, ¿no? Entonces tratamos de empatar ciertas cosas ahí en nuestra vida y cambiamos unas y nos metemos otras y de repente, pero ¿sabes algo? En todo esto de todo depende, en toda esta relatividad, verdad relativa, amor relativo y cosas así, solamente tenemos una verdad y esa verdad es esta. Y entonces la gente puede hablar de 1000 dependes, ¿no? No es que tú haces esto, sí, pero depende, ¿no? Trabajas, sí, pero depende. ¿Eres feliz en tu trabajo? Sí, pero depende. Y entonces, ¿pero qué dice la Biblia, no? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor conyugal, por ejemplo? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor entre pareja? ¿Qué dice la Biblia acerca de que si la esposa sabe no hacer de comer? ¿Qué dice? Dice, ama a tu esposa. ¿Qué dice si tu esposo es tosco contigo? Dice, ama a tu esposo. Pero también les dice, trata a tu esposa bien. Y también le dice a la mujer, trata a tu marido bien, ¿no? Y ahí podemos hablar muchas cosas. Sin embargo, entonces, todo depende. Pero en la Biblia solamente tenemos una sola verdad. Amor en la Biblia significa sacrificio, significa yo muero a mí mismo. Felicidad en la Biblia no tiene que ver con lo que el mundo piensa. Es decir, la felicidad, la fidelidad, el amor, la riqueza, todo eso no es relativo en la palabra de Dios. Todo eso no es relativo aquí, ni en el reino de nuestro Padre. Nada de eso es relativo.
Dios dice, esto es amor. Y entonces Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la manifestación del poder y del amor de Dios? Pues fue precisamente que dio a su único hijo para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Entonces ese todo depende, no lo encontramos en la Biblia. No lo vamos a encontrar nunca. Porque Dios es firme, Dios es eterno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no hay variación, no hay mudanza. Entonces Él es el mismo. Y lo que hizo ayer lo hará hoy. Y lo que hace hoy lo hará también mañana. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ok? Aquí hay un concepto muy interesante, y ese concepto es desear la leche espiritual no adulterada. Y entonces dice que tú y yo, por la palabra de Dios, nacemos de una simiente incorruptible. Significa, nacemos del reino de Dios, nacemos de la forma como Dios nos ha permitido o nos ha señalado el nacer y pensar y el vivir en nuestras vidas. Y todo ha sido por la palabra de Dios. Entonces, a final de cuentas, ¿en dónde podemos encontrar nuestra directriz para el amor, para la fidelidad, para la felicidad, para la riqueza y para mil cosas más que nos rodean como seres humanos? En la palabra de Dios. No podemos ir a otra parte. Dice, el hombre es como la hierba. La hierba sale el día de hoy y sale con su flor y se ve bonita, pero el día de mañana, ¡pum!, ya se quema por el sol, se marchita y desaparece. Así somos los seres humanos. Podemos pensar que vivimos mucho, sin embargo estamos, ¡pum!, así, de paso, de un día para otro. Otro pasaje habla de que el ser humano es como la niebla que está en la mañana y después de una hora ya no está. Se desapareció. Y entonces, así igual el hombre, sus pensamientos. Entonces ese rollo de la relatividad y de todo depende de, entonces no aplica en la Biblia. La Biblia es eterna. Dice, todo hombre y toda moda y toda ideología van a pasar. Dice, pero mis palabras no pasarán. Él está allí y por eso se me hace interesante que diga después, desead la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que tenemos que desear la enseñanza de la palabra de Dios sin alteración alguna. Desear la enseñanza de la palabra de Dios sin alteración alguna. ¿Por qué lo dice Pablo? ¿Por qué lo dice Pedro, perdón? ¿Por qué lo habla la Biblia de esta manera? Porque hay una gran tendencia hablando acerca de una leche espiritual pero adulterada. Y hay mucha gente que puede vivir muchos años en el Evangelio y aún así no saber ni siquiera qué es el Evangelio. Podemos encontrar gente aún dentro de iglesias sintiéndose condenadas por ser pecadores. Y esto es muy serio. Y esto es algo muy, muy duro de decir y también muy duro de afrontar. Porque la condenación para las personas es un gran problema con el cual me he topado en muchas ocasiones. ¿Y qué tiene que ver con Santa Cena? Lo tiene que ver todo, vas a darte cuenta ahorita. Entonces, tenemos que desear la leche adulterada espiritual, la leche espiritual no adulterada. Sin embargo, esta enseñanza no puede empatarse con la relatividad humana. ¿Cuál enseñanza? Desear la enseñanza de la palabra sin alteración alguna. Esto no puede empatarse con, depende, ¿no? Oye, ¿tú eres hijo de Dios? Pues depende. ¿Depende qué?
Depende de cómo me porte, depende si voy a la iglesia, depende de. Oye, ¿Dios está en tu corazón? Pues depende. ¿Depende de qué? Depende si no tengo otra cosa en mi corazón. Depende si no estoy adorando otra cosa. Depende de. Ahora, fíjate bien, no quiero confundirte. Todas estas cosas son reales. Y muchas veces otras cosas toman el trono que le pertenece a Dios. Otras cosas toman el tiempo que le pertenece a Dios. Sin embargo, no podemos empatar todas esas cosas relativas. Todo depende de también a la palabra de Dios. Dios nunca nos ha dicho, ok, voy a mandar, Juan 3:16, voy a mandar a mi hijo y todo aquel que en él crea será salvo. Pero todo depende, ¿eh? Todo depende si son guapos, ¿no? Todo depende si son todos feos, no sé. Todo depende si todos son norteamericanos. Todo depende si son africanos. Y así, entonces, Dios no dice todo depende. Para Dios no hay una salvación relativa. Para Dios no hay una verdad relativa. No hay un perdón relativo o condicionado. Dios dice, todo aquel que viene a Jesucristo y cree en Él, ¿qué dice la palabra? Es salvo, no se pierde. No hay una relatividad. No hay una condicionante, no hay un, pero también fíjate en esto, no lo hay. Dios dice, todo aquel que en él cree no se pierde. Esa es leche espiritual, no adulterada. Esa es leche espiritual no adulterada. Así, ¿alguien alguna vez ha tomado o tomó leche bronca directamente de la vaca? ¿Alguna vez? ¿Alguien? Así, literalmente, en el vaso y te la tomaste directamente de la vaca. ¿Alguien la tomó? Bueno, ¿te cayó bien? ¿Te cayó pesada? ¿Cómo te cayó? ¿Alguien le cayó pesado? Sí, porque es leche entera. Y entonces la leche entera, a muchos de nosotros nos suelta la panza, ¿no? No nos cae bien porque es sumamente pesada. Y entonces ya la gente hizo la leche semidescremada y entonces ya la toleramos más. Y entonces otros más sentiditos, ¿no? De repente andamos comprando leche ultra light deslactosada, ¿no? Así como que pues, mejor tómate un vaso de agua. Pues sería lo mismo, ¿no? Entonces, todo depende, ¿no? Y depende de qué tan sentiditos somos. Y entonces, imagínate, esto es leche espiritual no adulterada. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Así tal cual. Ahora, fíjate bien esto. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil para tanta gente creerlo? ¿Por qué es tan difícil para tanta gente tan solo quedarse en eso? Ok, ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, eres salvo. Punto. Es todo lo que tienes que hacer, ¿no? Es todo. Entonces no se puede empatar con la relatividad. ¿Eres hijo de Dios? Todo depende. Depende de qué, ¿no? ¿Eres o no lo eres? Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, ¿qué significa eso de por cuanto todos pecamos? Significa que todos hemos pecado o todos tenemos pecado en nuestras vidas. Si alguien dice yo no tengo pecado en mi vida, entonces alguien está mintiendo. O está mintiendo Dios o está mintiendo el ser humano. Y yo sé que Dios no miente. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. Por cuanto todos pecaron, significa todos la hemos regado. Todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Eso es lo único que hay cierto en nuestras vidas. Somos pecadores. Entonces, escucha, existe una sencillez implícita en el mensaje bíblico que no debemos de menospreciar, que no debemos de malentender y que no debemos de torcer tampoco. ¿Y qué es eso? O sea, todo aquel que en él cree
no se pierde, tiene vida eterna. Así de sencillo. ¿Crees en el Hijo de Dios? Sí, creo. Se salvo. ¿Qué le dijo el ladrón que estaba a un lado de Jesús muriendo allí crucificado? ¿Qué le dijo? Creo en ti, Señor. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le contestó? Te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Tuvo que ir a una iglesia? ¿Tuvo que bautizarse? ¿Tuvo que repartirle a los pobres todo lo que tenía? ¿Tuvo que meterse o inscribirse en un ministerio o en un colegio bíblico? ¿O tuvo que... ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Lo único que tuvo que hacer es creer. En el Antiguo Testamento, cuando Dios envió a las serpientes ardientes, y entonces mucha gente fue muerta por estas serpientes, libro de Números, lo estudiamos, y entonces Moisés erige una serpiente de bronce, y entonces la pone así en alto, y entonces toda la gente que era mordida por esa serpiente, para poder tener vida, para no morir, ¿qué tenían que hacer? Ver a la serpiente de bronce. Y entonces, ¿qué tan fácil es eso? Muy fácil, tan fácil como levantar mi mirada. Ahí está, me mordió la serpiente. Me estoy muriendo. Y solamente ve la serpiente de bronce. Ya la vi. Y entonces, caray, ya, estoy sano. Algo tan sencillo. Algo tan sencillo, pero que los seres humanos nos la complicamos demasiado. Sí, mira, es que tienes que ver la serpiente, pero también tienes que irte arrodillando a ver la serpiente más de cerquita. Y por si fuera poco, tienes que ponerte 3 nopales en la espalda, de esos grandotes, ¿ok? Y por si fuera poco, alguien tiene que irte latigueando con varas de huizache atrás en la espalda también, para que entiendas, para que aprendas, para que sepas qué es lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Y entonces, para que entiendas, o sea, no solamente ya es creo, veo, sino ya es los nopales y las ramas de huizache, y es irte hincado, y es negarte a ti, y todo ese rollo. Entonces, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual no adulterada es sencilla. Todo aquel que en él cree. ¿Qué dice Romanos, capítulo 10, versículo 1? Búscalo. Romanos 10, 1. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, dice Pablo aquí en Romanos, dice: yo conozco a los judíos y sé lo que piensan los judíos. Y lo que piensan los judíos, dice, tienen celo de Dios. Sí, pero no es conforme a ciencia. Pues, en otras palabras, dice, están pensando cosas, pero no están pensando bien. Dice, porque ellos piensan que al hacer la ley, ya están del otro lado. Pero la ley solamente confirma lo que hizo Cristo. La ley solamente confirma lo que Jesús es. Y entonces ellos siguen en la ley. En Mateo capítulo 6, versículo 1, Jesús habla acerca de los fariseos. Y habla acerca de la oración, habla acerca del ayuno y habla acerca de la limosna. Y entonces Jesús dice a estos, los fariseos, al hacer este tipo de cosas, al tocar trompeta para que todos sepan que están dando limosna, al orar en medio de las sinagogas y en las esquinas de las plazas, al ayunar y demudar sus rostros, entonces dice, ellos ya están haciendo su propia justicia. Y no es mi propia justicia lo que yo tengo que hacer, sino es la justicia de Dios la que tiene que estar en mi vida, no mi justicia. Regresamos a Corintios y dice: porque cualquiera que participare indignamente de esta cena será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cualquiera que participare indignamente. Preguntas: ¿qué significa esto? ¿Qué significa digno? ¿Qué es digno?
¿De dónde proviene esa dignidad? ¿Cómo se consigue la dignidad? ¿En dónde la compro? Porque yo quiero ser digno. ¿Dónde compro la dignidad? ¿A cuánto está el kilo, no? ¿Por qué? ¿De dónde proviene esa dignidad? ¿Cómo se consigue? Bueno, mira, Pablo está advirtiendo a los cristianos de Corinto de tratar la cena del Señor. Les dice, quiero que ustedes traten la cena del Señor, esto que vamos a hacer a continuación, con reverencia y de practicarla en un espíritu de autoexaminación. ¿Por qué hablamos de reverencia? Mira, Corinto, ¿en dónde está situada geográficamente? ¿Alguien se acuerda? Grecia, ¿ok? Y en aquel entonces, en Grecia estaba gobernada por otra nación, que era Roma, ¿ok? Roma gobernaba todo el Mediterráneo prácticamente, era el imperio romano. Y entonces la provincia de Palestina, donde vivía Jesús, Nazaret, Belén, todo ese rollo, también estaba bajo el gobierno de Roma, toda Palestina. Entonces, cuando hablamos del imperio romano, el imperio romano empezó a gobernar en toda Europa prácticamente, en una parte de Asia, en el norte de África, y entonces pues la gente se regía bajo Roma y bajo el César y todo ese rollo. Ahora, Corinto era una ciudad de Grecia, y Grecia en su momento también fueron invadidos, fueron conquistados por los romanos. Y entonces en esa conquista empezaron a agarrar ciertas costumbres de los griegos, ¿ok? Aquí van dos cosas. Son dos, te voy a hablar de dos cosas, pero es una al mismo tiempo. Los griegos tenían, o no sé si tienen todavía, los griegos tenían o tienen un dios, así como Júpiter, así como Afrodita, así como esos cuates. Ellos tenían un dios que se llamaba Dionisio. Este dios Dionisio era el dios del vino y de la fertilidad. Después, cuando llegaron los romanos, tomaron todas esas deidades, y ya sabes, Zeus es el mismo que Júpiter, y Afrodita es la misma que Atenea, y cosas así. Y entonces agarraron esta cultura, esa religión, y entonces los romanos le pusieron otro nombre. Le pusieron el nombre de Baco. ¿Ok? ¿Alguien ha escuchado ese nombre alguna vez? Baco. Bueno, si tú has comprado útiles escolares, ahí viene ese nombre, ¿no? Baco, ¿no? Pero ese es otro nombre, esa es otra cosa. Pero Baco. Y entonces era el nombre de Baco. Y entonces la historia dice que los romanos, incluyendo los griegos conquistados por los romanos, en su tiempo, cuando estaba en auge todo este rollo del dios Baco, Dionisio, se dice que ellos hacían una reunión 5 veces por mes, o hasta más, 5 veces por mes, en donde se hacían, o se les llamaba bacanales. ¿Qué eran las bacanales? Las bacanales eran festividades en las cuales se tomaba mucho vino a reventar, así, a reventar. También se le conoce a Dionisio como el dios Pan, ¿no? Eso es otro rollo. Pero bueno, eran unas festividades donde había muchísimo vino. Y tú sabes que en donde hay vino, alcohol, hay desenfreno, hay disolución y hay inmoralidad. Entonces, cuenta la historia que en esas bacanales paseaban por la ciudad un miembro viril gigante por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Y entonces terminaba en el centro de la ciudad, como en el kiosco, pues, con una gran fiesta alrededor de ese miembro viril, alrededor, una piedra, o era de piedra o era de madera, y entonces a la luz de esa festividad, o a la luz de lo que estaban haciendo, de que estaban festejando la fertilidad, y entonces hacían así como algo de que caía, por ejemplo, así la fertilidad de ese miembro viril sobre todas las semillas para la cosecha, para que haya una mejor cosecha, pero también para que los vientres de las mujeres sean sumamente fértiles, gracias. Y entonces, ¿qué crees que hacían? Hacían unas
orgías enormes. O sea, había una gran inmoralidad. Entonces regresamos otra vez a Corinto. Y entonces Pablo ve que muchos de esos corintios todavía pensaban como pensaban los de antes. Y entonces decían, ok, ¿con qué se celebraba la cena en aquel entonces? Hoy vamos a celebrarla con jugo de uva, ¿no? Pero ¿con qué se celebraba en aquel entonces? Con vino, real. Ahora, el vino de aquel entonces no es como el tequila Cazadores de ahora. No, ni lo pienses, ¿no? O sea, era un vino muy pocamente fermentado. O sea, no era así de, ay, la cosecha de 1800. No, era un vino muy ligero, por así decirlo. Y entonces la gente tomaba mucho. Y entonces Pablo dice, si ustedes tienen casa, vayan y coman a sus casas. No hagan aquí un desenfrene, porque estaban acostumbrados como el mundo estaba acostumbrado. ¿Y qué es lo que hacía el mundo cuando había vino, cuando habían reuniones? En base a estas bacanales, en base a estas festividades, ¿qué hacían? Inmoralidad, embriagueces y cosas así, o sea, desfiguros por todas partes. Entonces Pablo habla mucho acerca de la inmoralidad. Y si tú lees un poquito antes de Corintios 11, si lees Corintios capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, nos habla acerca de pureza sexual. ¿Por qué crees que estaba hablando de pureza sexual a la iglesia de Corinto en todos estos capítulos? ¿Por qué crees? Porque era necesario, en base a sus costumbres que los corintios traían cargando o jalando desde hace mucho tiempo, que pudieran hacer este tipo de cosas. Y entonces Pablo los empieza a instruir y dice, ¿sabes qué? No, cada quien tenga su propia mujer, sea marido de una sola mujer, cada quien haga, y todo ese rollo, ¿no? Que ya vemos en 1 Corintios capítulo 5 hasta el capítulo 10. Y entonces nos habla, nos lleva a través de todo el libro de Corintios, Pablo. Y ahora caemos en el capítulo 11, muy cerquita del 10 y del 9, que está hablando todavía de inmoralidad sexual. Y entonces nos lleva al capítulo 11 y pone aquí la Santa Cena. Y entonces dentro de la Santa Cena les recuerda, ok, ya, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que hacían antes con esas deidades o en esas festividades? Sí, ya me acuerdo, no las hagan aquí. Aquí no es igual, aquí es un lugar de reverencia, aquí es un lugar que no se debe de menospreciar. Aquí es un lugar en el cual debemos de guardar compostura. Cada quien debe esperarse, cada quien en santidad, y les pone la diferencia. Y entonces también les dice, es un lugar para reverencia y es un lugar para que tengamos un espíritu de autoexaminación. ¿Qué significa eso? Tenemos que ver en qué estamos mal. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Sin embargo, esto no está escrito con la mentalidad de excluirnos de la mesa de Dios. Cuando dice que no somos dignos, si alguien come o bebe indignamente, no significa que nos vamos a apartar de la mesa de Dios, sino nos está preparando para recibir con el corazón correcto lo que Dios quiere para nuestras vidas. La palabra indigno ha hecho creer a mucha gente que deben hacerse dignos ellos mismos, dignos de recibir esa comunión con Dios. O si han pecado, ellos piensan que son indignos de venir y de recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por ellos. Cuando vemos en 1 Corintios 11:27 dice, cualquiera que tomare o comiere indignamente. ¿Qué significa? Que la gente, ¿qué piensa con esto? La gente piensa que si traigo pecado en mi vida, entonces no puedo participar. La gente piensa que si traigo pecado, entonces, híjole, soy indigno. ¿Y por qué la gente pensamos que si traigo pecado, entonces no debo de acercarme? ¿Por qué? Porque hemos entendido que todo es relativo. Y hemos entendido que el perdón es relativo. Hemos entendido que la felicidad es relativa. Hemos entendido que el amor de Dios es condicionado y relativo a mi vida. ¿Y sabes algo? No lo es. Dios no te ama condicionándote. ¿Alguna vez Dios te ha puesto una condición para amarte? ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? ¿Cómo regresó el hijo pródigo con su padre? Oliendo a puerco. Y así lo abrazó. ¿Recuerdas eso?
Y lo vio de lejos, dice la historia, y corrió y lo abrazó del cuello y lo besó. Y dijo, este es mi hijo amado. Estaba muerto y ahora vive. Dios no te condiciona a ti y a mí de esa manera. ¿Y por qué los seres humanos sí llegamos a condicionarnos? Así como, ¿puedo celebrar la Santa Cena? Todo depende. ¿Depende de qué? Y entonces empezamos a traer una larga lista de todo depende, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué es lo único necesario? ¿Crees? Sí, sí creo. Ven. Pero el pecado y este rollo de no entender que es una leche espiritual no adulterada, todo aquel que cree, entonces puede venir y entonces le ponemos de más. Y entonces, pero es que también esto para que sea bonito, es que también aquello para que sea bonito. Es igual que si le pusieras el nopal y te fueras caminando de rodillas y trajeras las ramas de huizache atrás de ti. Entonces cambiamos solamente San Juan de los Lagos por esto. ¿Me expliqué? Cuando Dios no te ha condicionado, ni te condicionará. Y nos sentimos que no somos dignos. Y nos sentimos que somos sucios. Y nos sentimos que no hay nada bueno en nosotros. Bueno, realmente eso es. No hay nada bueno en mí. Mi corazón es perverso. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Mi corazón es engañoso y perverso, más que cualquier cosa. Entonces la gente ha buscado una y otra vez hacerse dignos. Una vez con una mujer en algún momento la invitamos a la iglesia y dijo, es que no puedo ir. ¿Por qué no puedes ir? Porque ando mal en mi vida. Por eso. ¿Por qué andas mal? O sea, ¿Jesús vino por los enfermos o Jesús vino por los que estaban sanos? ¿Qué dijo él? He venido por los que están enfermos. Entonces, si he pecado, pues con más ganas ven. Si la he regado, pues con más ganas ven. Pero aquí hay también una atmósfera de reverencia. Tengo que recordar lo que Jesús ha hecho en la cruz por mí. Y fíjate esto de la condenación, de soy digno o no soy digno. Por una parte, alguien o algunos pudieran llegar a sentirse suficientes para estar aquí y participar de lo que Jesús tiene para ellos, ¿no? Alguien puede decir, pues yo no he pecado, yo estoy bien, yo no la he regado como este sí. Mira, y somos re buenos también para el chisme. Y ahí estás con tu panecito, y ahí estás con tu vasito así de jugo, así, según tú con los ojos cerrados, pero viendo al del otro lado. No fue por la Santa Cena. ¿Qué traerá este? Ay, Dios me libre. Ay, no vaya a ser. Hazte para allá, no se trae coronavirus, ¿no? Y entonces, somos re buenos para juzgar. Cuando debemos tener reverencia total y decir, ¿por qué no fuiste? Ten, aquí está. Te la traje. Si yo estoy allí parado con mi vaso en la mano y mi pedacito de pan en la mano, yo no soy mejor que el que no fue. Soy igual de hipócrita y de sucio, y soy igual de pecador que él. Igualitos. Aquí no hay quien es mejor. Aquí nadie de los que estamos aquí somos mejores unos que otros. Todos somos igualitos. Y todos somos pecadores. Y todos necesitamos. Pero hay una gran diferencia. Hay gente que se cree suficiente para estar allí y participar. No, yo estoy bien, ¿no? Pásele, yo soy el primero, voy y regreso 2 veces si quieres, ¿no? Y por otra parte, hay alguien que puede pensar en que nunca lo va a alcanzar. En que nunca va a poder participar. En que nunca va a poder estar allí en la presencia de Dios. Y ese es un gran peligro. Un peligro triste, porque entonces entendemos que depende de mí. El que se cree suficiente depende de él. El que piensa que nunca lo va a alcanzar depende de él. Y las dos partes están erróneas. No depende de ti. Nunca ha dependido de ti. Y no hay nadie en el Evangelio, nada en el Evangelio que dependa de mí. El Evangelio dependió de Jesús, no de mí. El Evangelio se trata de solo creer. Y creer significa poner en obra mi fe.
pero no para ser aceptado, sino porque Él ya me aceptó. Poner en práctica mi fe, pero no para entonces poder acercarme a la presencia de Dios. No, Dios ya me aceptó así oliendo a puerco. Así me aceptó y ahora yo quiero limpiarme con jabón, sote, para oler mejor. No, no se puede. El Antiguo Testamento dice, aunque te laves con lejía, aunque te laves con cloro, aunque te laves con jabón de lavandería, no te vas a poder quitar tu pecado. Entonces la gente, muchos piensan, ok, ya por ir a la iglesia, por hacer esto, por hacer aquello, por diezmar, por ofrendar, por bla, 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 entonces ya cumplí, ya lo hice, ya me siento mejor. Pues mejor ponte nopales encima. Preferiría los nopales encima que ese tipo de cosas. Porque entonces los nopales realmente te dolerían. Y entenderías día y noche que no se trata de ti. No se trata de mí. No se trata de lo que yo hice, se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz por mí. Mira lo que dice Juan 1:12, Evangelio. Juan 1:12, Evangelio de Juan. Juan 1:12. Fíjate lo que dice. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, mas a todos los que van a Calvary Chapel, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, mas a todos los que ya tienen 50 años en el Evangelio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, mas todos los que se portan bien, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice, mas todos los que... No dice, dice, mas todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Ahora la pregunta es, ¿tú crees en su nombre? La pregunta es, ¿tú le has recibido en tu corazón, en tu vida? Entonces, eres hijo de Dios. No hay una condicionante, no hay una relatividad. Todo es relativo, pues todo depende de cómo lo veas. No, no. Busca Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice allí, por haberte portado bien. ¿Qué dice Tito 3:5? Nos salvó por haberte portado bien. ¿Dice así? No, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice, derramó abundantemente en nosotros su misericordia. No solamente poquito, dice abundantemente, y nos hizo hijos suyos, no por lo que yo hubiera hecho, sino por su gracia y por su misericordia. No por mí, sino por Él. Ahora busca Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, y ha sido para vosotros santificación, justificación. ¿Ok? Santificación y justificación. Quiero leerte muy rápido. Segundo libro de Crónicas,
Segundo libro de Crónicas. Vete para allá, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 30. Segundo de Crónicas, capítulo 30. En tu casa tú puedes leerlo todo el capítulo 30, desde el versículo 1 hasta el versículo 27 si quieres. Pero te voy a extraer 2 o 3 versículos a continuación. ¿Ok? Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 9 en adelante, nos habla acerca de que un rey llamado Ezequías era un rey que hizo una reforma religiosa en el pueblo de Israel. Este rey se dio cuenta de que desde hace mucho tiempo, el pueblo de Israel no celebraba la Pascua. Ahora, ¿qué significa la Pascua? ¿O qué significó para la Pascua? En Éxodo capítulo 12, ese sí, búscalo por favor. Bueno, ponle ahí una división a Crónicas, pero busca Éxodo 12:13. En Éxodo 12:13, Dios les dio un mandamiento. Éxodo 12:13. Fue la 10ª plaga. Y entonces Dios lo sacó de Egipto, al pueblo de Israel, por causa de la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdas? Y entonces todos los que estaban en las casas de los israelitas no murieron. ¿Por qué no murieron? Porque Dios les dijo que mataran un cordero de un año, y entonces su sangre la pusieran en los dinteles de las puertas y en los marcos de las puertas. Y entonces dice, versículo 13, Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Ok? Eso es lo que está en Éxodo, eso es la Pascua. Entonces el pueblo de Israel celebró la Pascua, y entonces el pueblo de Israel fue hecho libre por la sangre de un cordero. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso de la Pascua? Significó protección de la mortandad. La sangre del cordero en Levítico 17 significaba expiación. Cuando el sacerdote rociaba todas las cosas, los utensilios con la sangre del cordero que habían matado previamente, purificaba todo. Y entonces la sangre del cordero significaba protección, expiación, liberación, perdón, y significaba otra, limpieza. ¿Ok? Significaba limpieza. Espero no hayas perdido segundo de Crónicas 30. Entonces Ezequías se dio cuenta que no habían celebrado la Pascua desde hace mucho tiempo. Y entonces hizo un decreto y dijo, todos vamos a celebrar la Pascua como debe de ser celebrada. Vamos a hacerlo como Dios manda, como la palabra de Dios dice. Y entonces todos empezaron a prepararse para celebrar la Pascua. En el versículo 10 dice que pasaron mensajeros por toda la región y la tierra de Efraín y Manasés. Y muchos, dice el versículo 10, ¿qué dice ahí? Se reían, se burlaban, así como, ¿cómo crees, hombre, que va a pasar eso? Pero otros decidieron que sí lo iban a hacer. Y entonces dice, versículo 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. La sangre era para protección, para expiación, liberación, perdón y limpieza. Cuando Ezequías dijo, vamos a celebrar la Pascua, entonces muchos la celebraron sin purificarse. ¿Qué significa eso? Sin pedir perdón, sin llevar holocaustos por sus pecados, sin ser rociados con esa sangre del cordero.
Muchos lo hicieron y comieron de la Pascua. Y entonces dijo Ezequías, ¿qué vamos a hacer? Porque muchos han sido pecadores y así comieron de la Pascua. ¿Qué vamos a hacer? Y oró por ellos y Dios los sanó. Ahora, ¿cuál es el elemento que purifica? El elemento actor en la purificación, santificación, expiación, buenas obras. ¿Cuál es el actor? ¿Las buenas obras o la sangre? La sangre. Y entonces la sangre purifica todo. Dice Hebreos 9:22, dice la sangre, Hebreos 9:23, dice la sangre, todo se purifica sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces la sangre purifica todo. Ahora, la santidad del pueblo, la limpieza, no proviene de alejarme del mundo. Escucha esto. La santidad y la limpieza que yo necesito. Mucha gente dice, no soy digno de tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque tengo pecado en mi vida. Ok. Pero la santidad y la limpieza no provienen de alejarme del mundo y no pecar. La santidad y la limpieza provienen de acercarme a Dios y de que su sangre me haga puro y santo, me santifique. Entonces, ¿sí me expliqué? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas doctrinas han dicho, han proclamado acerca de la Santa Cena y acerca de esto, y de que aquel que tenga pecado no puede participar de ella. Si tienes pecado, ven y participa, porque entonces queremos que entiendas qué es lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Ahorita te voy a dar una referencia segunda, pero quiero que entiendas esto. La santidad y la limpieza no provienen de alejarme del mundo, sino de acercarme a Dios. Y de alejarme del mundo se convierte en la consecuencia de acercarme a Dios. ¿Ok? Entonces, somos santificados mediante la sangre de Cristo. Y si alguien necesita recordar la obra de Jesús en la cruz, es el pecador, somos nosotros. Cuando nos arrepentimos, nuestro pecado debería llevarnos a nuestro Salvador, no a alejarnos de Él. Pero tampoco podemos pisotear la sangre de Cristo. Eso es cierto. Y también lo predicamos. No podemos andar pisoteando la sangre de Jesús con nuestra necedad y terquedad de querer seguir pecando. Nunca podremos realmente hacernos a nosotros, por nuestras fuerzas, dignos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No, fue por amor que lo hizo. Simplemente lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón a Él. No te apartes de Dios. Ven a Dios. No te apartes de lo que Él tiene para ti, sino más bien así como estás, oliendo a puerco si quieres. Pero acércate al Padre, acércate a Dios, pide perdón, dile, Señor, ayúdame, abre mi corazón. Y entonces Ezequías oró por el pueblo y dice, hubo algunos que no se santificaban y así comieron la Pascua. Señor, perdónalos, que abran su corazón a ti. ¿Qué fue lo que hicieron los sacerdotes, los levitas? Dice, llenos de vergüenza. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? Nos da vergüenza. Simplemente abre tu corazón. La indignidad de la persona no debe excluir a nadie, sino la participación indigna. Por indignos que fuésemos, si nos examinásemos de modo que podamos comprobar que aún siendo indignos creemos en el Evangelio de Cristo, entonces podemos participar dignamente. ¿Cuál es la diferencia entre yo que tengo mi vasito en mi mano y mi pedazo de pan y aquel que no tiene y no se paró? ¿Cuál es la diferencia? Abrir mi corazón, reconocer que soy pecador y reconocer que lo necesito y reconocer que no soy nadie sin Él. Necesito entender que no hay nada en mí, no hay nada bueno y por eso vengo a Él. No apartarme de Él. Y por eso cambio mi vida. Y por eso hay muchas cosas que estoy tratando de dejar. Y hay muchas otras que van a venir más mañana y pasado mañana que tengo que tratar con ellas. Porque quiero estar con Él y quiero acercarme con Él. Unas me cuestan más trabajo, otras me cuestan menos. Y esa es la vida de todos nosotros. Todos aquí somos indignos.
No hay en el mundo alguien digno para tomar realmente la Santa Cena y realmente cumplir. Porque cualquiera que tomare la cena indignamente, no hay nadie que pueda cumplir la dignidad para aquí. Todos somos indignos. Pero lo que nos hace dignos es que Jesús te tomó a ti por justo. Y entonces, recordando la Pascua, la primer Pascua en Éxodo, la sangre estaba en las puertas y en los dinteles, en el marco de las casas de los judíos. Y entonces, ¿tú crees que el ángel que pasó a medianoche tocó y preguntó, ¿aquí quién vive? No, pues soy yo. ¿Quién es yo? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro. Ah, ¿y te has portado bien? Pues la neta no. Pues ¿qué crees? ¿Qué crees, Alejandrito? ¿Qué? Pues me voy a llevar. Te voy a llevar. ¿Por qué? Pues eres el primogénito. Vente. Y ay, me llevan, ¿no? ¿Tú crees que el ángel tocó para preguntar quién era bueno delante de Dios? No preguntó. ¿Qué fue lo que hizo el ángel a la medianoche? Vio la sangre del cordero y pasó de largo. Sin tocar, sin preguntar, nada en esa casa. Ahora, pregunta, ¿tú crees que allí adentro de esa casa estaba un Alejandrito pecador? ¡Claro que sí! Sumamente pecador. ¿Se lo merecía? ¿Que le hubieran perdonado su vida? No. La paga del pecado es muerte. No se lo merecía. Nunca se lo mereció. Pero Dios lo amó. Igual que a ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es lo que yo haga, es lo que Él hizo. ¿Crees en el Evangelio de Jesús? Entonces eres llamado digno. Aunque todo lo que traemos encima nos viste de indignos, somos tomados por dignos. No por lo que hago, sino porque la sangre de Jesús, el Cordero, está encima de mí. No lo merezco, ciertamente. De verdad. No lo merezco. Pero Él me amó y te ama a ti. No dejes que un pecado te aleje de Dios. Más bien que ese pecado te acerque a Él. Y entonces, para terminar, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, otra vez. Lo voy a volver a leer. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sabes algo? Realmente soy culpable de que lo hayan crucificado. ¿De qué le tengo miedo? Realmente por mí lo mataron. Realmente por un malagradecido como yo, lo mataron. Realmente, por mi vergüenza, mi pecado, mataron al Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Y con esto voy a terminar. Sin discernir. ¿Qué significa eso, discernir? Es prácticamente otra predicación, pero te lo digo muy rápido. Sin discernir significa no juzgar debidamente. Es decir, no entendiendo entre mi pecado, el castigo que merece mi pecado, y lo que hizo Jesús en la cruz para que yo no lo mereciera. Si tú no entiendes esa relación, mi pecado, el castigo por mi pecado, y lo que hizo Jesús en la cruz para que yo no sufriera ese pecado, entonces no sabes discernir lo que hizo Jesús. Pero si sabes por qué estás aquí, ponte en pie y vamos a celebrar. Y vamos a participar de ella. Nadie de los que estamos aquí somos dignos.
Pero Él, por su sangre, nos purificó, nos protege, nos limpia y nos santifica. Cada uno de vosotros examínese a sí mismo. Y cada uno de vosotros piense en sí mismo. Voy a darte un momento. Señor, no somos dignos en nada, Dios, de participar y hacer esto. De ninguna manera, Padre, lo somos. Pero aquí estamos, delante de tu presencia, con un corazón lleno de mugre, basura, oliendo a estiércol y a pecado, Dios. Pero aún así me amas. Aún así nos amas a cada uno de nosotros. Que nada nos aleje de ti, Jesús. Que nada nos separe de ti. Hoy, Señor, confiamos en tu evangelio, en tu sacrificio y en tu amor por nosotros, Padre. Quiero invitarte a que pases. Ven por el jugo y por el pan. Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre. No somos dignos, Dios. Pero hoy, Dios, reconocemos que dependemos de ti. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor, porque decidiste morir en la cruz, porque decidiste estar allí, Señor, por causa de mi pecado. Gracias porque me diste vida, nos diste, Padre Santo, tu preciosa iglesia, una esperanza de vida eterna, Padre, que nunca termina. Llevaste nuestro castigo. Gracias, Dios, en el
nombre de Cristo. Amén, Dios. Puedes tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre nos ha hecho libres y nos ha expiado, Señor, del pecado delante del Padre, Señor. Hoy somos dignos, Dios, por tu sangre. Gracias por tu perdón. Gracias en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Puedes tomar el jugo. Cada vez que hacemos esto, estamos hablando y diciendo que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y por eso anunciamos la muerte de Cristo sobre nuestras vidas. Quiero que escuches esta canción. Tu perdón le da vida a mi corazón. Tu perdón transformó todo mi interior. Tu perdón, no puedo más ignorar que si no fuera por tu perdón, no podría estar junto a ti. No puedo más olvidar que tu espíritu consoló mi herido corazón. Tus misericordias se renuevan día a día por tu perdón. No hay duda en mi mente, no hay duda alguna, eres Dios de amor. Tú sacias todo mi ser, me has llenado con tu amor. Ahora soy tu hijo, te puedo amar, acepto soy por tu perdón, el sacrificio de morir, llevar mis cargas y pagar todas mis culpas y mis ofensas. Por mí lo hiciste, por tu amor, yo tuyo soy. Yo tuyo soy. Yo tuyo soy. Yo tuyo soy. Gracias, Padre Santo, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu iglesia. Gracias por este día.
el primer día del año, Señor, para ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que te guarde, te sustente, te prospere en todo este año. Que Dios esté contigo siempre. Que Dios sea tu Rey, tu Señor cada día. Te amamos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias.